El día de hoy nos acompaña Julie Ortega. Ella es peruana y como muchos de nosotros ha dejado su país para empezar desde cero en Canadá. Actualmente ella es contadora y el día de hoy nos va a contar sobre su vida, cómo decidió emigrar, qué la trajo a este país y todos los retos y desafíos que ha enfrentado en su camino profesional. Así que chicos, démosle una gran bienvenida a Julie Ortega. Gracias Malu por invitarme a este espacio tan lindo, me encanta, se siente la calidez, también la conexión. Desde que te conocí siento como que se puede conectar muy fácil contigo y de verdad que estoy muy gustosa de estar en este espacio. Muchas gracias Julie por venir, me tiene muy alegre contar con tu presencia aquí el día de hoy. Cuéntanos de qué parte de Perú eres y cómo era tu vida antes de decidir emigrar a Canadá. Bueno, yo soy peruana, específicamente de Lima. Yo estudié contabilidad en Lima, en la Universidad San Marcos. Bueno, decidí estudiar contabilidad porque me gustaban mucho los números, el orden, también conocer un poco cómo funciona un negocio desde dentro, porque me permite un poco ver cómo puedes combinar el análisis, también estrategias y toma de decisiones y esa parte me encanta, o sea, la fusión de ello me encanta y te ayuda en todos los aspectos de tu vida. En ese entonces tú vivías en Perú y ¿cómo así decidiste emigrar a Canadá? Bueno, desde muy chiquita he tenido como que la curiosidad de ver qué hay más allá de lo que conocemos y cuando yo tenía más o menos 13 años, mi papá decidió migrar a España por permiso de trabajo. Él aplicó, demoró unos años, como 3 años y le aprobaron, pero en ese tiempo España no era tan amigable. Entonces primero va la persona que va con el permiso de trabajo y la familia se queda en Perú. Entonces mi papá se fue más o menos en el 2007 o 2006. Okay. Claro, mi hermana estaba muy chiquita para ese entonces, tengo una hermana. Después él fue y en el 2008 fue la crisis económica. Entonces ahí mi papá tenía la decisión de quedarse, pero iba a demorar más llevarnos a nosotros como familia o venir y estar con nosotros en Perú. Él tiene su emprendimiento en Perú y dijo, ok, vuelvo, no pasa nada. Y ya él decidió volver porque mi hermana estaba muy chiquita y yo también estaba en una etapa de desarrollo, entonces... Pero eso como que te deja el bichito de qué hay más allá, ¿no? Y él cuando te cuenta sus experiencias o haber conocido otro lugar, es como que tú también quieres ver qué hay más allá. ¿Qué emprendimiento tiene tu papá en Perú? Mi papá hace instrumentos musicales de viento. Entonces él tiene como un lugar donde fabrica y después lo exporta y también para el mercado nacional. Entonces, ¿tu papá te inspiró a poder decidir visitar otro país y quedarte? ¿Tu plan era desde un inicio migrar a Canadá definitivamente o viniste como muchas personas a tantear terreno y ver si es que te agradaba el país? Definitivamente al inicio mi plan no era como que voy a Canadá y me voy a quedar. Es más, yo desde que tenía más o menos 24 años quería estudiar un MBA, pero no en Perú. Entonces dije, quiero un MBA y no en español, sino en otro idioma, ya sea inglés, francés o lo que fuese, para retarme. Donde estaba trabajando me decían, eres muy pequeña, espera tener un poco más de experiencia, porque cuando tienes más experiencia puedes retar aún más y puedes absorber más el contenido de un MBA porque es un curso muy global. Espérate un par de años y te va a ser mucho más beneficioso. Estaba evaluando, pasaron los años, justo ahí comenzó la pandemia, vi la opción de venir a Canadá, porque en ese tiempo había muchos incentivos para venir a estudiar. Pero de ahí no vi de que era un camino para quedarse, ¿no? Yo vi, ok, voy, tengo la experiencia, veo cómo es todo. Y ya cuando vine acá, o bueno, cuando ya estaba por venir, igual tenía la información clara, vi que había la opción de quedarte y venir con tu familia. Eso es lo que también hace muy llamativo el venir a Canadá. ¿En dónde estudiaste tu MBA? En la UCW, University Canada West. ¿Cómo se llamaba específicamente tu programa de estudios? Master in Business Administration. Ese es el significado de MBA. ¿Y cuánto tiempo duró? En sí el programa es de 2 años, pero si es que tú no tomas breaks, porque es un programa de 5 semestres, cada semestre dura 3 meses. Si tú no tomas un break de 3 meses, lo terminas en 1 año y 3 meses. O si no, te puede tomar como 1 año y medio o casi 2, dependiendo qué cursos tomes. Yo lo terminé en 1 año y 3 meses. Un programa de 2 años. Y después de eso te da un permiso de trabajo de 3 años. ¿Y por qué Vancouver? ¿Simplemente porque se te presentó la oportunidad del MBA aquí o tú tenías en mente la ciudad como tal? Primero tenía solo el foco en ciertos países, uno de ellos era Canadá, pero todavía no había hecho mi research de qué provincias o ciudades eran las posibles ciudades. Una de ellas era Toronto, Vancouver, y esas 2 eran las principales, pero cuando vi que se presentó la oportunidad para estudiar aquí y comparé con la de Toronto, como que tenían más pros la de Vancouver principalmente por
por cómo es. O sea, lo vi en fotos, lo vi en videos, busqué. Sé que es una ciudad muy retadora, pero también es una ciudad muy hermosa. El clima no es tan extremo como otros lugares de Canadá y eso me encanta. Y ahora ya que estoy acá y veo, es una de las ciudades que es más, como que está rankeada entre las más bonitas, mejores, y uno se siente bien, o sea, lo sientes y sientes que no es una mentira, es verdad. Es Tiene su sus naturaleza. retos. Sí. La naturaleza, la ciudad, es una combinación de modernidad con naturaleza. Sí. ¿Y no es para ti una posibilidad mudarte a otra provincia? Ahora no lo he evaluado, la verdad. En todo este tiempo que he estado acá no lo he evaluado. De repente para conocer, sí, para seguir conociendo Canadá, pero no para vivir como tal. De repente más adelante, como las cosas cambian siempre, puede ser en el futuro, pero no lo considero ahora. Cuando tú inmigraste a Canadá, ¿lo hiciste sola, soltera? ¿Viniste completamente sola, sin familia? El plan inicial era tomar 50% del MBA online y 50% físico, porque para ese entonces estaban las reglas de COVID. Ellos decían 50% online, 50% físico. Entonces, como yo estaba trabajando remotamente para Perú, dije, ok, voy a llevarlo paralelo. ¿De qué año estamos hablando? 2022. ¿En qué mes? Yo llegué acá en finales de septiembre 2022, pero esas reglas eran vigentes a inicios del 2022. Después cambió más o menos, creo, en julio o por ahí, a mitad de año, cuando yo ya había aplicado a todo y me dijeron, no, Julie, tienes que estar, si quieres comenzar el MBA, ya cambiaron las reglas, tienes que estar para tal fecha en Vancouver. Entonces eso me hizo correr con la aplicación del Study Permit y renunciar a mi trabajo, dejar todo. Tuve que apliqué, yo tengo un hijito de 6 años, bueno, en ese tiempo tenía 4, 3 y algo. Apliqué con mi hijito para que salga mucho más rápido y después yo me vine sola porque iba a ser un cambio tan repentino para todos y mi hijito estaba estudiando en Perú. Cuando tienen esa edad es un poco más complicado incluso para encontrar daycare y todo eso. Primero voy a tantear cómo está porque no tenía planeado viajar tan rápido en ese año. Dije voy a viajar de repente en el 2023, pero no en el 2022. Me vine sola. Vine en septiembre de 2022, después me fui a Perú en diciembre, o sea, y así he estado. A ver, entonces, a tu hijo y a tu familia. Exacto, o ellos también venían. Entonces estaba como que así, ida y venida, pero no, mientras yo estaba estudiando, mi hijita no estaba acá y creo que ha sido muy complicado para eso. Me imagino que sí. ¿Y tú aplicaste al Study Permit sola o lo hiciste a través de un asesor? Cuando yo decidí venir a estudiar tenía varias opciones de universidades. En YouTube encontré un video donde una chica hablaba de que daba como que becas a migrantes y yo decía, qué raro, ¿qué tipo de beca es esa? ¿No? De repente uno tiene que dar como tipo un examen para poder aplicar y todo eso. La contacté y ella me explicó un poco más de cómo era. Principalmente para latinos, o sea, no tenías que dar un examen como tal. Y dije, mira, interesante, pero vamos a ver qué tal. Y ella me ha acompañado en todo su proceso. Ella tiene como una agencia de estudios. No es un agente migratorio, pero es un agente de estudios. Entonces ella me ha acompañado en la primera parte de todo el proceso de aplicar a mi Study Permit. Cuando vengo acá también como que ayudarte como que en la comunidad, porque ella ya ha tenido personas que ha traído antes. Claro, a introducirte a la comunidad, al nuevo territorio canadiense. Entonces, ¿tú agarraste beca o no agarraste beca? Sí. ¿Y qué requisitos te pidieron para la beca? Primero que tienes que tu experiencia, porque te piden tu CV, te piden también qué has estudiado, o sea, como que validan muchas cosas, porque si vienes recién egresada es como que dices no calificas para el MBA y te mandan a hacer un curso adicional que es el Foundation. Entonces eso dura como que no sé cuánto, medio año o 4 meses o algo así. Pero de ahí creo, no sé si es que todos pasan para la beca, entendería que sí, porque es una beca para Latinoamérica. Creo que también para otras regiones del mundo hay ciertas becas específicas, pero... Usualmente, por ejemplo, cuando aplicamos a una beca en Perú nos piden financial proof, como que pruebas financieras de que realmente no es posible para nosotros pagar. ¿Te pidieron algo parecido aquí en Canadá? No, para ese no. O sea, me pidieron más que todo cuál es mi background, dónde trabajo, principalmente eso, no... Creo que no era un poco enfocado en si podías pagar o no, sino por el hecho de que queremos más latinos, estamos incentivándolos de esta manera y venga. Claro, era como un programa más incentivo para atraer a más estudiantes internacionales. Sí. Nos comentaste que migraste al principio sin tu hijo. ¿Qué fue lo más difícil de migrar sin familia, sabiendo que dejas a alguien muy especial? Vienes con una combinación de sentimientos, vienes con emoción, con incertidumbre también, pero al inicio sientes mucha soledad, pero también con mucha fuerza, porque si vienes con un objetivo claro, ¿no? Cada pequeña cosita como sacar tu SIN number o, no sé, hacer tu CV canadiense es un gran paso, es como que multiplicado por 10. Creo que eso es lo más retador.
Completamente, sí. De hecho, esto es algo que conversamos también en el evento que tuvimos. En un evento, bueno, que pasó para los chicos que no saben, fue un evento que fue organizado para emprendedores, para hacer conexiones, networking. Y hablamos de que ser migrante no es una debilidad, sino es una fortaleza. Porque como tú misma dices, hacer cada cosa por ti sola en un país nuevo, desconocido, es como un crecimiento interno también. Qué bonito que podamos entender esto en este sentido. ¿Y cómo consideras que fue la educación aquí en Canadá, sabiendo que estudiaste también en Perú? ¿Qué grandes diferencias ves entre ambos países? En el lado académico, cuando me registré al MBA, me dijeron, vas a llevar 3 cursos. Y yo dije, ¿solo 3 cursos? O sea, normalmente en la San Marcos nosotros llevábamos 8 cursos cada ciclo. Y estábamos acostumbrados y por eso dije, 3 cursos, entonces me va a sobrar mucho tiempo. Como mi plan era todavía no buscar trabajo, sino primero adaptarme como es todo, a lo menos los primeros meses, 3 meses y medio. Dije, me va a sobrar tiempo, es poca carga, pero una vez que comencé, acá te pueden dar 3 cursos, pero cada curso te demanda mucho, porque te mandan mucho trabajo, muchos assignments, tienes que escribir varios essays. Semanalmente tienes muchas cosas que hacer. Entonces, esos 3 cursos sí son, se podría decir full time, ¿no? O sea, te demandan demasiado, tanto grupal como individual. Entonces, sí, la carga es más. Claro, más en cantidad, pero en calidad yo considero que en Perú también te mandan cosas específicas, pero de las cuales sí aprendes. Acá en Canadá es como que también lo que ellos te mandan te ayuda a conocer un poco más la realidad, ¿no? Ahí conocí un poco más cómo funciona la economía, cómo se mueve el mercado, entonces como que te vas metiendo a la realidad. Por ejemplo, te dice, haz un caso práctico, tú escoges la empresa y haces tu research y lo presentas. Entonces ya te va a envolver, pero también te demanda bastante tiempo. ¿En qué horarios estudiabas? Era variado, porque dependía. Ellos te podían dar cursos en la mañana, un lunes, un día de semana o en la noche. Mis cursos más tarde ha sido como 9:30, 10. Y más temprano como que 8 de la mañana, depende. Yo trataba de ponerlos como que ya cuando podía registrarme, como que concentrarlos en algunos días. Me ha tocado también cursos los domingos, o sea, es variado. La universidad opera de lunes a domingo, de 8 hasta 10. ¿Todos los días? Todos los días. Wow, ok. Lo cual muchas escuelas acá, eso no sucede. Sí, domingos tenía clases. Yo me acuerdo que tenía Leadership, que es un curso demandante en lectura porque te llenan un montón de topics. Solo en 3 meses tienes que leer no sé cuántos capítulos. Entonces tenía que llegar a las 8 de la mañana. El tren nos deja en un punto y normalmente de ahí tomamos bus para llegar a la universidad que está a unas 3 cuadras. Pero los domingos no hay bus. O no había, creo que se había demorado. Caminé al Granville tempranito, un día antes sábado donde había de repente fiesta y todo. Como que ves cosas no tan bonitas. Agradables. Como que dices, ¡ay, Dios mío! Pues el Granville es conocido por ser La avenida. La avenida donde hay muchos homeless también. Sí. Los fines de semana. ¿Y cómo fue tu impresión cuando viste eso? Los homeless en la calle. Bueno, en Perú no tenemos esa cantidad de homeless, o sea, sí puede haber algo específico. No sé si te vas a La Parada o algo así para los que son peruanos. Yo podría comparar algo así, ¿no? Es como que el desorden, personas en su mundo. Obviamente sientes que no te van a atacar directamente, pero puede ser que sí también, porque una persona que está loca empieza a botar cosas y te puede caer. Yo ese día, por ejemplo, que me tocaba leadership, estaba caminando y tenía un compañero también que estaba caminando más allá. Dije, alguien conocido. Estábamos caminando y en eso un homeless agarra una tabla, creo que para patinar, y ¡plan! Lo pone en el piso. Y yo me quedé como que... Y al toque crucé donde estaba mi amigo, porque sí te sientes la inseguridad, pero no sientes que te van a atacar a ti, porque cada uno está en su mundo. Pero sí, eso es un poquito la parte no bonita, ¿no? Comentaste que ofrecen becas para latinos. ¿Viste a muchos latinos en la escuela? Sí, bastantes. Es más, me sorprendí cuando vi peruanos. O sea, en cada ciclo siquiera he conocido un peruano nuevo. Oh, wow. Sí. Ok, bueno chicos, ya saben, para los peruanos, una escuela que ofrece becas para los latinos en general. Al día de hoy, tú ya terminaste ese programa de estudios. Cuéntanos cómo fue tu camino para obtener la residencia permanente después de estudiar. Como el programa es de 2 años, de ahí te dan un permiso de trabajo después de graduado que se llama PGWP por 3 años, que es según la regla, más o menos es el tiempo de duración de tus estudios,
te dan equivalente al tiempo de permiso de trabajo abierto, o sea que puedes trabajar para cualquier empleador. Yo me gradué, terminé mis estudios en diciembre de 2023, me gradué en mayo de 2024 porque la ceremonia se trata unos meses, pero yo ya había comenzado a trabajar en mi carrera. Comencé el MBA en septiembre de 2022, empecé a trabajar en mayo. En sí comencé a trabajar en febrero del 2023. De ahí me cambié a la otra empresa donde estoy actualmente en mayo de 2023 y desde ahí ya vengo trabajando. Normalmente un estudiante puede trabajar medio tiempo, pero nosotros, justo es el grupo que vino en septiembre de 2023, tuvo como que una excepción migratoria, porque podíamos trabajar siempre full time. ¿Hubo una política? Sí. Ok. Solo para un grupo específico, en un tiempo específico, y justo caímos ahí. Ok, y empezaste a trabajar full time. Sí. Siendo estudiante. Siendo estudiante. ¿Y cómo fue tu experiencia insertándote a la industria laboral aquí en Vancouver? En general, creo que los contadores tenemos como que opciones, hay más oportunidades en el mercado en general en todo el mundo, porque contabilidad y las normas internacionales son lo mismo en todo el mundo. Aquí es principalmente adaptarte cómo se mueve el mercado, porque desde inicios nosotros tenemos un currículum peruano con la foto y cierta información. Claro. Y acá adaptar a la parte canadiense, ¿no? Donde no se enfocan tanto en, oye, tu foto o ciertas cosas. E incluso tampoco no se enfocan en tu experiencia. O sea, sí se enfocan en tu experiencia, pero ¿qué has hecho en cada punto, no? ¿Cuáles son tus logros? Por ejemplo, yo trabajé en tal lugar, pero ¿qué lograste? O sea, yo lideré grupos de tantos clientes, he tenido un porcentaje de ventas tanto, o sea, quieren ver qué es lo que has hecho cuáles son tus logros en cada posición. El entender un poco eso y también ver cómo funciona todo, porque acá no solo es sentarte con tu laptop y aplicar, porque hay tantos postulantes de todo el mundo y todos muy buenos, con buena experiencia. También importante es el networking, como que ver dónde tienes más posibilidades, ¿no? En qué industria, o si no, irte a una firma o irte a una empresa privada. Sí, tienes varias opciones, pero hasta que no vayas entendiendo todo es como que te sientes un poco con la incertidumbre. ¿Qué consejo le darías a todas las personas que quieren conseguir un trabajo en esta área de contabilidad? Bueno, primero, ya desde Perú venir con el inglés, porque he visto muchas personas que tienen muy buena experiencia contable y vienen aquí, pero no puedes conseguir el trabajo porque no tienes el inglés aún. De repente no que lo hables perfecto al inicio, pero sí que te sepas comunicar, que sepas hacer tu trabajo y también comunicar resultados y todo, ¿no? ¿Bajo qué categoría o bajo qué programa aplicaste a la residencia permanente? Yo apliqué bajo Canadians Experience Class. Lo que quiere decir es que después de haber estudiado, acumulé un año de experiencia, porque es lo mínimo que te piden para poder crear tu perfil y todo. Cuando cumplí el año de experiencia fue enero 2024 y ahí nomás creé mi perfil. En enero, y a fines de enero fue que me llamaron. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Inicialmente acá entré a auditoría, pero fue unos meses, porque de ahí justo se me presentó la oportunidad de entrar al área de finanzas y contabilidad de una empresa minera. Okay. Y me pareció interesante porque es una de los sectores en los cuales yo he trabajado en una firma transnacional en Perú por varios años, por 9 años, y ahí he visto varios sectores. Entonces puedo decir como que qué sector me gusta más, y el que me llamaba más la atención era minería. Okay. Cuando vi esta oportunidad me contactaron y me pareció muy interesante, entonces no dudé en cambiarme. ¿Fue ese año de experiencia laboral en esa empresa que tú declaraste para tu residencia? Sí. ¿Y por qué te gusta tanto el sector de minería? Primero, porque hay diferentes estimaciones en contabilidad que tú puedes aplicar en minería, y también porque es muy interesante las diferentes stages que tiene y también cómo el área contable se va adaptando a cada una, ¿no? Entonces como que no es igual presentar a una empresa minera que recién está comenzando operaciones, exploración, que otra empresa que ya está operando y está sacando minerales. También cómo son las estimaciones. Por ejemplo, si sacas en minería un pedazo de roca, ese pedazo de roca puede tener diferentes minerales. Entonces mandan a evaluar y después ven, ok, tiene más cobre o más oro. Ellos empiezan a hacer la evaluación de cada cosa. Eso es para el lado operativo, ¿no? Y cómo lo ves en el lado contable también es muy interesante, porque es algo súper específico. Por ejemplo, cuando ya comienzan a facturar, tú tienes como que hacer muchas estimaciones. Vienen como que
diferentes criterios para poder estimar. Si es que tú quieres reconocer ingresos en un corte, o sea, al 31 de diciembre, tú haces estimaciones porque a la final es como que salió la roca, sabes que el 30% es de un mineral, el 70% es de otro mineral, pero eso es lo que tú esperas. Ya los resultados después te dan otra cosa y ahí ya ajustas. Entonces son cosas distintas que vas aplicando, por ejemplo, también. Como que los pasivos que tú vas a estimar ya cuando termine toda la vida útil de la mina. Tienes que estimar, ok, yo estoy operando en una mina, estoy haciendo muchos cambios en el environment, pero de ahí tengo que dejarlo tal cual lo encontré. Para eso ellos van como que guardando caja o estimando lo que van a gastar en el futuro y todo lo que van a incurrir adicional. Por ejemplo, poner colegios, poner carreteras y todas esas consideraciones que tú puedas llegar como un acuerdo con la comunidad en donde estás operando. Entonces todo eso es como que muchos factores que te ayudan a envolverte tanto en el lado operativo como en el lado contable. Tú, con todos los años de experiencia en contabilidad, ¿qué le recomiendas a las personas que quieren hacer sus taxes anuales, declararlos aquí en Canadá por sí solos? Porque es posible hacerlos por sí solos y también es posible pagarle a un experto y que lo haga. ¿Qué consejo le darías a alguien que lo quiere hacer por sí solo? Creo que todo se puede hacer por uno mismo siempre y cuando vayas con cuidado y leas, porque todo está en la página, todo está claro. O sea, si es que quieres que alguien venga y te explique lo mismo que está en la página, también es válido. O confirmar o reconfirmar lo que tú has entendido también es válido, pero sí lo puedes hacer solo. Porque todo lo pone en la página del CRA y si tienes más preguntas hay un link que te lleva a la otra página y sí, todas las reglas están claras. Para las personas que están trabajando aquí en Canadá, ya sea con un permiso de trabajo abierto o un permiso de trabajo cerrado, ¿cuánto porcentaje se lleva el gobierno de lo que nosotros ganamos neto? Igual acá es como una escala de brackets, es igual que en Perú, porque también si es que no ganas tanto, el impuesto no es tan grande. Pero si es que vas ganando más, el impuesto va a aplicarse más en ese bracket que ya va excediendo. Y acá, por ejemplo, puede comenzar desde un 25%, dependiendo si ganas lo básico puede ser un 23, 20 y tantos. Puede llegar hasta 50% si es que saltas a un nuevo bracket, pero obviamente no a todo tu ingreso, sino es a la porción que va saltando el bracket, ¿no? Si es que ganabas 50,000, después ganas ahora 60,000 o 70,000. Esos 20,000 se van a aplicar nuevos porcentajes de acuerdo a la tablita que tienen acá. ¿Y hay alguna manera de nosotros reducir nuestra ganancia para cambiar de bracket? Sé que hay muchas opciones, dependiendo qué es lo que tienes disponible, porque según también tu estatus migratorio también tienes opciones de inversión. Creo que cuando eres migrante, no estoy segura, cuando estás con estatus de trabajador o estudiante, tienes opciones de inversiones, pero cuando ya eres residente se te abren otras opciones adicionales, las cuales no tienes anteriormente. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la ERESP, que es un fondo de inversión para estudios. Eso tú no puedes abrirlo como trabajador. Tienes que ser residente o ciudadana para poder abrirlo. Entonces, como que hay ciertas cosas que uno no... Porque yo antes, cuando todavía estaba comenzando o estaba trabajando recién, decía, ok, me gustaría invertir en eso, en otro. Algunas sí se podían, pero otras no. Uno, cuando está en Canadá como estudiante internacional, ¿también debe pagar impuestos? Si estás trabajando, sí, porque en tu misma... Como estás en planilla, ellos tienen tus ingresos brutos, de ahí ya te pagan los ingresos netos mensualmente o quincenalmente dependiendo. Y a final de año evalúan cuántos impuestos te han descontado y si has invertido en educación. También toman en cuenta eso con la T2, si es que mal no recuerdo. Y ya con todo eso hacen una evaluación de tu perfil y ven si es que hay una devolución a realizarte a final de año. ¿Por qué consideras que Canadá tiene elevado porcentaje de cobro en impuestos si lo comparamos con otros países? Por ejemplo, si comparo con Perú, tampoco no está tan alejado, porque sí, cuando en Perú también ganas más, también sientes la pegada. Estás en 30%, puedes llegar a 40, 45, acá puedes llegar hasta 50, o sea, un poquito más. Pero donde ves la diferencia es de ahí cómo sientes que los taxes van de vuelta. Porque acá si vas, ves las calles limpias, se invierte. El orden, sí, la calidad de la educación pública, porque no te cobran nada por la educación. También la salud, obviamente la salud demora, hay espera, pero la calidad es buena. En Perú puede ser privada, rápida, pero no todos tienen acceso a la misma calidad. Siento que el retorno es igual, es como que equivalente a lo que pagas. Además de ser contadora, Julie hermosa, eres también representante administrativa de Ritmo y Sabor. Ritmo y Sabor, chicos, mejor que lo explique Julie.
¿Qué es o quién es Ritmo y Sabor aquí en Vancouver? Ritmo y Sabor es, primero nació de una idea, como mi hermana también migró a Canadá ya hace un año. Vino también por la vía de estudios y ya también se ha quedado. Ella siempre ha bailado en Perú. Yo también siempre he bailado en Perú. Entonces siempre tenemos esa gana de seguir haciendo lo mismo acá, generar nuestra comunidad, pero sabemos que no va a ser lo mismo hasta que toma tiempo, ¿no? Toma tiempo. Entonces, con ese afán de seguir compartiendo lo que nos gusta, las danzas, representar a nuestro país, que es tan rico en diferentes maneras, tuvimos la idea de crear un grupo que represente a Perú y también en general a Latinoamérica, ¿no? Porque la comunidad latina es muy grande acá. La comunidad peruana está creciendo también, pero al inicio no era tan grande, ahora siento que es mucho más. Sí. Y el ver, por ejemplo, que están bailando una danza que veías en tu país te trae tanta nostalgia. Es como que si ves esa danza en Perú es como dices, qué bonito, pero si ves acá es como que he escuchado amigos que dicen, hasta me ganaron las lágrimas de ver cómo nos representan. Y ya en base a eso nosotros dijimos, ok, podemos generar como que un grupo que haga eventos, que vaya a eventos privados, también eventos públicos, principalmente en verano, para seguir representando. Y la diferenciación es dar un baile de calidad. Por eso también los chicos... Son seis las personas que comenzaron esto, que dentro de ellas es mi hermana. Y su foco es dar una presentación de calidad, pulirse bastante y dar lo mejor de ellos en cada presentación. ¿Y solo son danzas peruanas? Bueno, también hay danzas latinas. Ahorita se están como que implementando. Por ejemplo, por ahí hay algunas danzas brasileñas. Tienen algunas también como que ideas de ver también explorar otras opciones, pero ahora es principalmente peruana. Increíble. Y se presentan en diferentes eventos también ellos. Sí, por ejemplo, se han presentado en bodas, también en eventos corporativos, no sé, el aniversario de X empresa y también en cumpleaños, por ejemplo. No sé, en Perú hay la hora loca. Como que a final de la fiesta sacan los globos, sí, toda la hora música. más loca, más alocada. Sí, creo que no en todos los países de Latinoamérica hay eso, porque he preguntado a algunos compañeros y dicen, ¿qué es la hora loca? Sí, me he dado cuenta también. Y no todos saben, entonces les explico y dicen, qué chévere. Entonces hemos implementado eso, por ejemplo, en algunos eventos privados y les ha encantado. Terminas la parte de la fiesta con bastante euforia, bastante alegría, te sueltas, te relajas y quedas como que con toda la energía, ¿no? Entonces es un poco de lo que estamos implementando también, abriendo nuevas danzas. Recién se han fundado este año, estamos en la etapa de... Recién es un baby, claro, recién están haciendo, sí. Pero en sí con muchos proyectos, muchas ganas y los chicos siempre dando lo mejor de ellos. Qué increíble. ¿Y todos los miembros de Ritmo y Sabor son latinos? Sí, y todos son peruanos. Todos son peruanos. Qué chévere. Voy a tener la oportunidad en su debido momento de entrevistar a tu hermana para que nos explique ella como fundadora de qué se trata este proyecto de Ritmo y Sabor. Volviendo a lo que es emigrar a Canadá, Julie, ¿qué cambios viste en tu vida inmigrando sola y ya cuando tu hijo llegó al país? Cuando al inicio emigré sola, como te comentabas, sientes soledad, pero también sientes como que hay muchas cosas a las cuales te tienes que adaptar, entonces te toma tiempo en todos los aspectos y puedes hacerlo de cierta manera, no tienes como que el tiempo para poder tomarte tu tiempo en cada paso. Conseguir trabajo también es otro trabajo, te toma tiempo evaluar y aplicar y hacer las conexiones y todo eso. Pero ya una vez que tienes familia, también tienes otros enfoques, ¿no? También que cada uno de los miembros de tu familia se adapte, se coloque, dependiendo también la edad de tu hijito. Mi hijito vino justo cuando cumplió 5 años, entonces le tocaba ya entrar al colegio, entonces es como que calzado los tiempos al colegio público, porque antes de los 5 años tienes que pagar un daycare, o sea, ahí es un pago privado, pero ya cuando tienes 5 años ya pueden comenzar el kinder y ya es cubierto por el Estado, no pagas nada. Justo llegó a esa época, a esa etapa, y siento que, o sea, toda la experiencia es mucho más bonita porque estás con tu familia, compartes diferentes momentos, seguir conociendo el país tan hermoso. El país es muy amigable para niños, tienes varias actividades que hacer en todo el año. Ahora, por ejemplo, en invierno hay bastantes de Navidad o el winter o cuando sale la nieve, o puedes ir incluso a la montaña cuando, por ejemplo, ahora que todavía no hay nieve acá en la ciudad, pero puedes ir a Whistler a jugar con la nieve. O sea, hay muchas cosas para disfrutar con los niños. ¿Enfrentaste algún desafío cuando quisiste registrar a tu niño acá en la escuela? ¿O fue muy sencillo? Porque he escuchado de otras personas que hay una lista de espera para poder registrar a tu hijo y todo eso. ¿Cómo fue tu experiencia?
Mi experiencia en general fue buena porque no demoró tanto. Yo hice el proceso desde Perú porque ni bien terminé los estudios en diciembre de 2023, me fui a Perú y me quedé unos 4 meses y a los 2 meses de haberme ido ya estaba aplicando al colegio porque ya sabía en qué zona iba a vivir. Y ellos sí tenían, como hay un deadline para poder aplicar, yo apliqué justo dentro de deadline. Y me dijeron, sí hay vacantes, nomás tienes que pasarnos esta lista de cosas y le pasé. Por ahí creo que me preguntaron algunas cositas adicionales, pero de ahí no más, sí se pudo registrar sin mayor contratiempo. ¿Y es cierto lo que dicen que para primary school tienes que registrar a tu niño en la lista de espera 2 años antes de que empiece? Como el colegio donde comenzó en kindergarten también es elementary, es como que prosigues. Es como que el año pasado ya te registraste, fuiste aceptado en el colegio y para el siguiente año también te dan un deadline para aplicar, pero primero son los que ya han estudiado en el colegio. Entonces como que no hay más lista de espera. Es como que si ya fuiste estudiante del colegio, te pregunto, ¿vas a volver a registrarte? Preséntame todos los papeles y ya. Entonces depende de la escuela donde registras, ¿no? Yo creo que podría ser eso. Creo que en Downtown hay más lista de espera. Tú como contadora debes saber estos trucos de beneficios fiscales teniendo niños. Cuéntanos a la audiencia, si es que tú tienes hijos, ¿cómo puedes utilizar a favor los beneficios que te da el gobierno? Bueno, va a depender mucho porque el gobierno te evalúa como un perfil en familia, ¿no? Ve cuánto ganas tú, si es que estás con pareja en total, todos los ingresos de la familia, ve cuánto ganan en total y te ponen un bracket y te dice, ok, te corresponde un beneficio que es el Child Benefit y tú aplicas, puedes aplicar sola y está en la página, o sea, tú eres calificable a ese programa después de 1 año y medio de que estás en Canadá. O sea, yo como persona. Ellos evalúan el monto, que es una parte del Child Benefit y otra parte del GST, que es el impuesto, es como el IGB de Perú. Ellos te lo devuelven. Eso es como un estimado que el gobierno hace. ¿Cuánto podría gastar una persona en un niño? No sé, al año va a gastar tanta cantidad y en base a eso el GST es del 5% y te ponen ahí un monto de refund anual. Ellos lo proyectan y mes a mes te van depositando. ¿Existen otros beneficios fiscales? Cuando haces tus declaraciones hay algunos gastos que puedes deducir, principalmente con daycare. Por ejemplo, si es que los pequeños están en daycare. Si están en colegio puede ser un after school o before school, siempre y cuando sea específico a cuidar al pequeño. Porque si es que lo metes, no sé, pues mi hijito está en soccer, por ejemplo. Y ahí no lo están cuidando porque yo estoy viendo. Entonces eso no aplica. Hay ciertos gastos que son actividades extracurriculares que no aplica como deducción, pero hay otros que sí son el daycare, principalmente cuando cuidan al niño. Eso sí es deducible. El daycare, ¿y qué hay sobre la escuela cuando dejas a tu niño 6 horas al día? Ahí como no pagas nada, no hay nada que deducir. Pero ¿y si es una escuela privada? En la lista no está como que lo que pagas de colegios privados es deducible. En la lista es claro de que si es que es un daycare o es un gasto para cuidar al niño, sí es deducible. ¿Y en medicina también? Dependiendo, pero en general, si es que tú tienes prescripciones, si es que son generales, me parece que no. Pero si es que son algo súper específicos, podría aplicar. Al día de hoy, tu hijo, tu hermana y tu mami están aquí contigo. Sí. ¿Tu mami también es residente? No, mi mami vino como turista. Ellos pueden estar 6 meses, pero como vino y nos está acompañando en todo este proceso y también mi hijito siente la comunidad con mi hermana y mi mamá, le he podido extender su permiso. Entonces no sé si hay un número máximo de extensiones, pero yo le he extendido 2 veces. Entonces ya más o menos está como 1 año y unos meses aquí. Qué bonito. Sí. ¿Y qué choques culturales sientes que tu hijo ha tenido al insertarlo al territorio canadiense siendo peruano? En general siento que Canadá es muy amigable en muchos sentidos. No he tenido la experiencia en otros países, pero según lo que he escuchado, Estados Unidos, por ejemplo, es mucho más difícil si es que no tienes el inglés, como que te miran diferente. Mi hijito vino sin inglés. Él estaba en un colegio privado en Perú, entonces tenía lo básico. No era un colegio bilingüe, pero era un colegio que les daban cursos de inglés. Colores, números y muchas cositas pequeñas, ¿no? O presentarte, hi, mi nombre es tanto y todo. Pero nada más. Y él es muy hablador. Entonces cuando vino acá es como que un choque cultural no poder expresarse o decir, oye, vamos a jugar, ¿de dónde eres? Entonces él se sentía muy frustrado. Pero cuando escuchaba español es como que, oh, ¿de dónde eres? Sí, yo también soy de Perú y empiezan a hacer conexiones. Pero una vez que entró al colegio, el inglés para ellos fluye. O sea, aprenden a pasos agigantados y siento que se ha adaptado muy bien. Y ahora tiene varios amiguitos, tanto latinos como canadienses o de
diferentes partes del mundo y eso siente. Es más, yo le pregunto, hijito, ¿qué te gusta más? ¿El colegio de Perú o el colegio de Canadá? Y me dice, de Canadá, porque siento que tengo muchos amigos de todos lados y cada uno tiene una perspectiva diferente. Y eso que es chiquito, ¿no? Y te dice esas cositas. ¿Hay muchos niños latinos en la escuela de tu hijito? No tantos. Creo que en la zona donde estamos hay más niños canadienses, también de otras partes de Europa. No hay tantos asiáticos ni hindúes. Latinos son poquitos también, pero se podría decir como que un latino en cada 2 secciones, por ahí. En el salón de mi hijito, hay un latino más, son en total 2, pero no en todos los salones hay latinos. Y por ejemplo, cuando recibe clases en inglés, ¿cómo es ahí? ¿Cómo hace él para entender? ¿O hay traductor? ¿O cómo funciona? Eso también era una de mis grandes dudas y también preocupaciones al inicio. Y yo cuando tuve la reunión con la directora me dijo, señora, no se preocupe, los niños se adaptan rápido, es más, no necesitan clase. Y yo decía, pero de repente tienen alguna persona que le ayude al inicio, déjenlo en nuestras manos. Y realmente sí se adaptó, pero en un cierto punto ya hay una tutora como que les da ya, porque ellos aprenden en la parte coloquial, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que venimos estudiando, no sé, de Perú, inglés, aprendemos en la parte más la estructura, la gramática, pero no saben de gramática. Entonces ahora es como que el reforzamiento, la gramática, para que sean un poco más conscientes. Ahí como que les refuerzan algunas cositas dentro de clase. Pero en general ellos se adaptan. ¿Sientes que él ha aprendido inglés estando en contacto con sus amiguitos? Bastante, sí. Hasta me corrigen algunas pronunciaciones o viene con nuevas palabras que decía, ok, yo no usaba esas palabras y me parece súper... Aprendemos mutuamente. Él me viene con palabras que se usa solo en ambientes coloquiales, que los nativos usan día a día, que yo no lo usaba en el lado profesional o de repente en mi interacción aquí. Y es muy enriquecedor también ver cómo él aprende y yo aprendo de eso. Es que está chiquito y él va a aprender rápido. O sea, y su inglés cuando él sea mayor va a estar perfecto porque se está juntando, o sea, a su alrededor son niños que ya tienen el inglés como primera lengua, mayormente. Totalmente, sí. Y también es como que no deja sus raíces también. Por ejemplo, mi hermana baila y él también está como que queriendo bailar, le gusta mucho el baile, le gusta todo tipo de música, ¿no? Pero cuando escucha, por ejemplo, Marinera, él está marcando. De chiquito siempre ha marcado Marinera con mi hermana que le daba clases y le llama mucho la atención también acá. Y dice, ok, así es la Marinera, muestra a sus amigos. Entonces como que dice, esta es mi cultura y es como que muestra un poco. ¿Cómo has visto que los canadienses netos ven las danzas peruanas? Bueno, algunos lo ven novedoso. He visto, por ejemplo, en algunos eventos que hemos hecho este verano, que se muestran con novedad, porque normalmente otras culturas ya han tomado años y ya conocen un poco más, no sé, de la asiática o la hindú. Ya saben un poco más, pero la latina recién se va mostrando y creo que la peruana no ha sido tan conocida años atrás. Entonces es novedoso para ellos y lo reciben con muy buena predisposición. Qué bonito que reciban así una cultura diferente, ¿no? Yoli hermosa, ¿cuáles son tus redes sociales para que las personas que estén interesadas en hacer preguntas sobre contabilidad te contacten? Mis redes van a aparecer acá en pantalla, tanto mi LinkedIn como mi Instagram. Si es que tienen algunas preguntas, yo gustosa en poder ayudarlos en lo que esté en mi alcance. ¿Qué mensaje le darías a todas aquellas personas que quieren migrar a Canadá en familia o solteros, solteras, pero aún no se deciden o aún no se animan a hacerlo? Si es que realmente está en tus objetivos realizar algo, yo creo que posponer es como que no ponerle tiempo a lo que realmente quieres hacer en su momento, ¿no? Y es hacerlo, tomar la decisión, y si es que no funciona, está bien también, lo intentaste. Pero si funciona sería lo que siempre has estado soñando. Entonces creo que poner ya acción al plan es lo mejor. Cabe recalcar que Julie es contadora y ahorita estás estudiando CPA. Cuéntanos qué es CPA. CPA significa Chartered Public Accountant. ¿Y de qué consiste o por qué es esto muy importante en la industria de contabilidad? Es una certificación muy importante para los contadores para seguir escalando y firmar también estados financieros. Es como los contadores públicos de Lima. Yo soy contadora pública de Lima en Perú. Para eso también me tuve que certificar en Perú y ahí puedo firmar estados financieros. Pero como es una certificación solo peruana, aquí no tiene una validación directa. Entonces tengo que también estudiar algunos módulos y dar un examen para poder certificarme acá.
Entonces eso es un pathway que no para todos es igual tampoco, porque cada uno, si es que viene de un país específico, yo vengo de Perú, no voy a tener la misma calificación que uno que venga de Ecuador o Colombia, o no sé, algunos países sí son similares, pero otros no. A veces no te convalidan todos los estudios. Yo estudié 5 años, a algunos no les pueden convalidar esos 5 años, pueden convalidarles solo 2 años o 1 año. El camino sería un poco más largo. ¿Tú pagas por ese certificado de CPA? Sí, por todo el estudio, como son módulos de estudio y después cada módulo es un examen final, tú tienes que pagar por cada módulo. Y aparte tienes que pagar una membresía anual mientras estás estudiando, porque hay ciertos cursos prerequisito. Normalmente los países que venimos siendo miembros de un colegio de contadores que está dentro de la IFAC, como que un organismo contable a nivel mundial que fue fundado en Europa. Entonces, si es que tú eres parte de ese organismo, sí te convalidan muchos de tus estudios, entonces no tienes que tomar muchos cursos prerequisito. Ya te vas al programa profesional que es el PEP. Una vez que tú ya estás comenzando el PEP, vas pagando por cada módulo y vas dando un examen. Y ya ahí comienzas a ser como que candidato del CPA. Desde ahí te ganas como que el título candidato del CPA cuando comienzas el PEP. Y ya cuando terminas todos los estudios que te puede demorar 2 años aprox, das un examen final de 3 días que se llama Common Final Exam. Y ya con eso pasas el examen, más una experiencia que ellos te piden de 30 meses en Canadá. Con eso ya te vuelves miembro activo del CPA. Terminando tu programa CPA vas a ser miembro activo. Claro, porque para eso ya tendría los 30 meses que me piden en Canadá. 30 meses, ¿cuántos años son? 2 años. 2 años y alguno. Y medio. Perfecto, mi Julie hermosa. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Realmente disfruté la conversación. Chicos, cualquier duda que tengan sobre contabilidad, la pueden dejar aquí abajito en los comentarios o pueden ir a las redes sociales de Julie. Todas las redes sociales de ella van a estar aquí en la cajita de descripción. Gracias Malu por esta invitación. De verdad que lo disfruté mucho. Es la primera experiencia que tengo en un podcast y de verdad que lo disfruté en cada minuto. Gracias por acompañarme en todo esto también y gracias por dejarme compartir mi experiencia, porque el objetivo también es ayudar a otras personas. Yo cuando vine me hubiera gustado que también me vean las cosas claras, y siempre una persona que ya pasó siempre te va a dar unos tips que te van a ayudar y no vas a poder cometer los mismos errores, o de repente vas a saber y vas a poder tener más oportunidades en el futuro. Completamente, eso sí es cierto. Es muy bonito cuando compartes información en base a tu experiencia, porque siempre puedes impactar la vida de otros, y de eso se trata este podcast. Muchas gracias, Julie. Espero verte en el futuro y colaborar juntas otra vez. Gracias, Malu. Gracias, chicos. Nos vemos en el episodio de la siguiente semana, chicos. Chao.